Bueno, buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 8 y les vamos a presentar sobre la ingeniería de autopartes, el trabajo final, que consta de hablar de una autoparte. En nuestro caso, hablamos de los neumáticos. El equipo está conformado por Arruti Simbromer Raúl, Jiménez Silva Yair Iván y mi compañero Díaz Gutiérrez Yair. Las partes que abarcaremos en esta presentación son la parte de los antecedentes, donde hablaremos todo el proceso que se llevó a cabo desde la formulación de la idea del autoparte y cómo fue mejorando a través de los años, de cómo se diseña, cuál es el proceso que se tiene que llevar y las etapas las etapas de las que consta, los materiales que se usan para su fabricación, los procesos de fabricación, los tipos de autopartes que existen en el mercado, las normas que se tienen que aplicar para que esta autoparte cumpla con los requerimientos necesarios en la industria y una comparativa de precios entre diferentes tipos de autopartes, comparando los materiales que se usan y por qué la diferencia de precios entre ellos. Primero, los antecedentes. Cuando hablamos de el inicio de toda esta parte de los neumáticos, tenemos que las primeras ruedas datan de lo que es antes de Cristo en el siglo XIV, anteriores a la época del faraón Tutankamón. Sin embargo, la idea general es que los neumáticos nacen en el siglo XIX. Esto cuando Charles Goodyear inventó la vulcanización. Con esto se consiguió que las llantas fueran de goma maciza y se elaboraron a través de un caucho procesado que permitía usarlo como base para todos los desarrollos siguientes. La materia prima es una sustancia conocida como látex que se extrae de la hevea, una planta que es originaria del Amazonas. Este inventor mezcló lo que es el azufre con el caucho y aplicó calor y presión, consiguiendo mejorar la plasticidad y resistencia. De esta forma, lo que lograba es que no se volviera quebradizo ante el frío y que no se pegara a las temperaturas elevadas. Después tenemos lo que es en 1845, donde Robert Thomson ideó la primera llanta neumática. Esta consistió en un tubo interior de goma relleno de aire que protegía la cubierta de bandas de cuero. Lógicamente, después de lograr este avance, patentó su invento, aunque este no prosperó mucho, ya que este era muy costoso en el punto de vista industrial. Lo que quiere decir que era demasiado caro para aplicarlo a gran escala en los automóviles. Sin embargo, donde se vio un mayor beneficio fue con las bicicletas, ya que este sistema podía amortiguar los golpes y la irregularidad de los terrenos. Después tenemos que el año siguiente el inglés Thomas Hancock fabricó las llantas de goma maciza. Este fue un paso más hacia los neumáticos actuales que tenemos. Esas iban fijadas a los aros de hierro que rodeaba la rueda de madera y era destacada por el escaso ruido y la estupenda amortiguación frente a las vibraciones. Eh, Después, si queremos elegir un punto en el que ya se inventó como tal el neumático, tenemos a John Boyd Dunlop en Escocia en el año de 1888. Su idea fue la de montar unos tubos inflados de caucho sobre las ruedas de un triciclo hechas de madera y las cubrió con una lona. A consecuencia de esto, inventó los nuevos neumáticos dotados con cámara de aire. Esta fue exitosa porque lograba amortiguar los golpes de las ruedas de madera que se transmitían a la estructura. ¿En qué vehículo se aplicó primero? Bueno, lo aplicó en la bicicleta de su hijo. Después tenemos lo que son los neumáticos desmontables de Michelin. Este solía ofrecer un neumático que fuera fácil de reparar después de que un ciclista se acercara a la empresa en busca de materia para arreglar su neumático. Pero en ese momento se tardaban horas en arreglarlo, lo que originó dicha idea. De ahí en más tuvimos más evoluciones en el neumático. Progresivamente vimos cómo las primeras empresas famosas fueron naciendo, como Goodyear, Continental o la propia Michelin. Y en el año de 1916, Goodyear ya era de las primeras y más importantes del mundo gracias a su creación. Crearon lo que es conocido como un neumático con talón, que tenía costados rectos o semirectos, una técnica que constaba en fijar el neumático a la llanta
mediante alambres de acero tensado. Para 1905 se comenzaron a aparecer los primeros dibujos con banda de rodadura, ya que hasta ahí eran lisos. Y en 1946 Michelin patentó el neumático radial, el cual estaba compuesto por tiras pegadas una encima de otra de forma lineal. Esta invención, que fue patentada ese mismo año, se comercializó con el nombre de Michelin X, caracterizada por tener capas internas que corren radialmente de talón a talón. Esto lo que ofrece es una mayor tracción, una menor resistencia a la rodadura, mejorando de esta manera la eficiencia del combustible y un mejor manejo. Y por último tenemos lo que es 1979, donde aparecen los Run Flat o neumáticos antipinchazos, los cuales eran más seguros y reductores del consumo de combustible de la mano de Bridgestone. Estos debutaron en 1986 en el Porsche 959 y ahora ya son presentados como un equipamiento de serie en muchos autos de alto nivel. Ya para tiempos más modernos, tenemos que en la década de los 2000 se comenzó a desarrollar neumáticos que ayudan a mejorar la eficiencia de combustible y que ayudan a proteger el medio ambiente, como los conocidos ecotuning. Sabemos que actualmente toda parte del automóvil ya tiene que estar bajo estrictas normas de interés ambiental, buscando de esta manera solventar el impacto ambiental que tiene el automóvil y sobre todo los neumáticos en nuestro día a día. Y después pasamos a la forma o los pasos que se tienen que seguir para diseñar dichos neumáticos. Tenemos la primera fase que es conocida como métodos de elementos finitos y sistemas CAD. El diseño de los neumáticos fue algo que comenzó a desarrollarse en los años 80, pero este diseño era muy difícil en esos años, ya que el diseño de los neumáticos significaba realizar muchísimos cálculos y la potencia que tenían las computadoras en esos tiempos no era suficiente y tardaban hasta decenas de horas en lograrlos. No fue sino hasta los años 90 que hubo un gran avance en esta parte, cambiando la mesa de dibujo por el ordenador y el teclado, que es lo que vemos más actualmente, permitiendo análisis más rápidos y precisos, con los que se permiten evaluar cosas como el dibujo, la forma que tendrá la banda de la rodadura, la estructura interna del neumático y los materiales para fabricar un prototipo. Y en el método de elementos finitos, es un método que nos sirve para resolver los sistemas de ecuaciones para estos elementos, el cual aproxima funciones específicas, haciendo que todo se vuelva más fácil para determinar lo que es la resistencia, deformación, tensión y la distribución del calor en diferentes condiciones. Estas incluyendo las más extremas, desde frío hasta las más calientes. De esta manera buscando fabricar un prototipo más eficiente en el primer intento. En caso de que esto no funcione, se vuelve a ir a la parte inicial, se vuelve a diseñar con los sistemas CAD y volvemos a hacer otro prototipo que se adapte o que busque solucionar los problemas que vimos al momento de hacer el primero. Después tenemos el prototipo del neumático y pruebas en automóviles. Esa es una de las etapas más importantes dentro de la conceptualización. Esto debido a que, como mencioné, se tienen que hacer varios prototipos, eligiendo el que mejor se ajuste a lo que se formuló durante el método de elementos finitos. Si ninguna llega a cumplir con las expectativas, se procede a hacer el rediseño. Este prototipo, ya una vez listo y pasado toda esta parte de la conceptualización, se tiene que someter a diferentes pruebas en los laboratorios. Durante los mismos se tiene que comprobar que el prototipo ofrezca las mismas propiedades obtenidas en los cálculos. Eh, Pasando estas pruebas, los neumáticos se ponen a prueba ya en condiciones más normales o donde se tendrían que tomar en cuenta, como por ejemplo en pruebas en el tráfico o en pistas de pruebas, donde se tienen en cuenta condiciones reales de la carretera y también se tiene en cuenta lo que es la evaluación humana. En este punto se tienen que producir las interacciones que hay entre el hombre, el coche, el neumático y la carretera, poniendo a prueba los neumáticos desde todos los ángulos y en condiciones variables. En esta parte tenemos que tomar en cuenta las diferencias que tiene que haber entre el comportamiento entre, por ejemplo, un neumático de verano y uno de invierno, ya que se tienen que probar en etapas y condiciones diferentes. Y por último, antes de comenzar con la fabricación, ya una vez pasado todas las partes del prototipo y las pruebas, tenemos que ver que
la fabricación de estos cumpla con un criterio de fabricación. Eso quiere decir que se vuelvan vitales o fáciles de fabricar a gran escala. Si no cumple con esta parte, se tiene que buscar el diseño del neumático de forma más simple y esperar a que los procesos de fabricación sean muchísimo más sencillos, permitiendo hacer que este diseño sea viable. Después tenemos la preparación y la selección de los materiales. Una vez pasando todas estas dos primeras etapas, se tiene que seleccionar qué tipo de materiales son los adecuados para llevarlo a cabo, ya que sabemos que los neumáticos son de diferentes mezclas y elementos dependiendo del uso o las condiciones en las que éste se tenga que poner. Algunas de las materias primas que se utilizan son el hollín, los tejidos de cordón, diferentes tipos de caucho, algunas sustancias aceitosas y alambres de acero. Y para conseguir un neumático de buena calidad, esos elementos deben seleccionarse de acuerdo a propiedades físicas, químicas, el espesor, volumen y ángulos de corte. Una vez hecho esto, la fabricación comienza con la mezcla del caucho con el hollín y aceites especiales. La selección de cada ingrediente es secreto del fabricante, entonces cada empresa sabe cómo mezclarlos, en qué cantidad y bajo qué procesos se tiene que llevar a cabo para conseguir los resultados que ellos esperan. El resultado final es la obtención de un compuesto de caucho óptimo. Estas mezclas pueden incluir lo que son cauchos naturales, cauchos sintéticos, aceites, resinas, azufres, aceleradores de vulcanización, entre otros. La composición del caucho tiene que adaptarse a los componentes del propio neumático y al uso que se le vaya a dar. Esto teniendo en cuenta que cada neumático tiene una composición diferente dentro de los diferentes tipos de neumático y dentro de las diferentes partes del neumático. Ahora que ya pasamos con la selección de materiales y toda la parte de diseño, tenemos el mezclado de las materias primas. La primera etapa es mezclar el caucho y diferentes aditivos en un mezclador llamado máquina Banbury. Una vez que estos materiales se combinan a fondo y se enfrían, se laminan al espesor deseado utilizando un tren de laminación. Estas hojas se cortan luego en tiras. Después, agregando las cuentas, tenemos que los talones de un neumático están formados por un bucle fijo puesto. Este se utiliza para unir las capas de caucho y tela y bloquea el neumático sobre el conjunto de la rueda con un fuerte agarre. Después tenemos lo que es creando la banda de la rodadura. Esto lo que ayuda es a que el neumático pueda agarrarse a las superficies y se crea mediante el proceso del caucho en una extrusora. Se utiliza una placa de matriz para presionar el caucho calentado en las bandas de rodura deseadas. Después tenemos que crear el revestimiento interior, donde los neumáticos tienen un revestimiento interior fabricado con caucho de butilo. Se fabrica en una máquina calandra y su función es contener aire a presión en un tubo sellado que tiene un control de manómetro para permitir mantener la presión. Después tenemos el montaje del neumático. Después las tiras de caucho se tienen que colocar en capas junto con materiales de refuerzo, generalmente usando telas o adhesivos, en una máquina para fabricar llantas. Se añaden las perlas y luego las capas finales de caucho y una vez ensamblado, esto crea un neumático verde o llamado también sin curar. Las láminas de goma o tela se denominan capas y un automóvil puede tener un grosor de 3 o 4 capas, mientras que un camión puede tener hasta más. Y después tenemos lo que es el curado del neumático. En esta etapa se tiene que colocar el neumático en una prensa de curado, donde se calienta a altas temperaturas. Ese proceso de curado vulcaniza el caucho y produce la forma de la uña. Y luego se le tienen que hacer una serie de pruebas finales donde se incluyen controles visuales y de rayos X para determinar si existen burbujas o agujeros en la banda de la rodadura. Esa sería como la parte de cómo se tiene que diseñar toda la parte de los neumáticos. Buenas tardes, maestros y compañeros. Mi nombre es Raúl Arruti y yo les voy a hablar sobre los materiales de fabricación de las llantas. Como bien sabemos, estas llantas están compuestas por combinaciones de distintos materiales que están principalmente diseñados para resistir carga, temperatura, desgaste y fuerzas mecánicas. También sabemos que las llantas son la autoparte que entra en contacto con el pavimento o suelo y que nos dan la tracción para avanzar más que nada.
Los principales materiales que tenemos a la hora de fabricar las llantas son, como primero, el caucho natural, que aporta elasticidad y capacidad de absorción de impactos, así como mejorar el agarre y la tracción. Otro material muy similar es el caucho sintético, que resiste el calor y el desgaste. Y comúnmente se utiliza estireno, butadieno y butadieno, o por sus siglas BR y otra sigla CBR. También contamos con cinturones de acero que son muy importantes para darle esta rigidez a la llanta, que refuerzan las bandas de rodadura, incrementan la rigidez y estabilidad y resisten la deformación. Un clic, por favor. Bueno, como podemos ver en la imagen, tenemos lo que es una nomenclatura de una llanta de carga. Y bueno, en el número 1 encontramos los que son lonas de carcasa. El número 2 son lonas de cima. El 3 son los talones. El 4 los flancos. Y los 5 pues la huella o la banda de rodadura. La siguiente. Otros materiales que tenemos también son las fibras textiles, que forman la carcasa interna y aportan flexibilidad y fuerza estructural. Están hechas principalmente de poliéster, nylon y rayón. Otra parte son los rellenos de perlas o el bed filler, que es un material duro alrededor del talón y que mejora el agarre entre la llanta y el rin. También tenemos los alambres de acero en el talón que mantienen el sello hermético entre llanta y fin. Y por último tenemos aditivos y compuestos, que son como el carbón blanco o negros de humo, que aumenta dureza y resistencia a los rayos ultravioleta, el sílice, que reduce resistencia al rodamiento y mejora el desempeño en el pavimento mojado, así como antioxidantes y antiionizantes que protegen contra el envejecimiento prematuro del neumático. Un clic. Bueno, en esta imagen podemos ver la nomenclatura de una llanta Bridgestone un poco más elaborada, en donde apreciamos principalmente el thread, que es la huella, la huella o el dibujo que tiene nuestra llanta. Sabemos que esto es muy importante porque esto va a darle esa propiedad de agarre, así como este diseño va de la mano para expulsar agua cuando el pavimento esté mojado. Entonces la huella es muy importante en este tipo en el diseño y la fabricación de llantas. Bien sabemos que una llanta con ya desgaste, pues sí afecta en el rendimiento del combustible. Tenemos una capa de nylon, los cinturones de acero, que en este caso es el steel belt, que bueno, en este caso tiene dos cinturones de acero. También encontramos lo que son el bed filler, que es las perlas que estaba mencionada antes, y los body plate, que son las capas del cuerpo. La siguiente. El número 4 de la presentación son los procesos de fabricación. Y bueno, sabemos que una llanta moderna se divide en 3 fases principales de fabricación. Primero que nada es el mezcleo de materiales, donde se mezclan todos los materiales antes mencionados, como el caucho natural, sintético, el sílice, el black carbon o negro de humo, resinas y aditivos, y se produce una mezcla homogénea llamada compuesto. Esto es como el primer paso para la fabricación. Ahora, el segundo paso tenemos la construcción de la llanta o ensamblaje en crudo, que se hace en una máquina especial llamada Tire Bowling Machine. Este segundo paso tiene varias subpasos, por así decirlo, y el primero es la construcción de la carcasa, que consiste en colocar capas textiles y de gomas. En el inciso B tenemos el añadido de cinturones de acero para reforzar la rigidez y se ubica sobre la carcasa y añade rigidez a la llanta. También tenemos la aplicación de la banda de rodadura que se agrega a la capa exterior con el diseño del dibujo. Esa es la famosa huella. Les digo que hay diferentes tipos de huellas para, por ejemplo, pavimento mojado, pavimento seco, todoterreno. La siguiente, por favor.
Número D tenemos la colocación de talones y flancos que se añaden a las partes que fijan la llanta al rin. Esta llanta en este punto es flexible, se dice llamar llanta verde o sin vulcanizar. Y por último tenemos la vulcanización. Tenemos la vulcanización. La llanta verde se coloca en un molde caliente. La presión y temperatura activan el azufre que vulcaniza el caucho y el molde imprime el dibujo final a la banda de rodadura. Ya es aquí donde se da la llamada vulcanización de la llanta. Y bueno, por último tenemos un control de calidad e inspección, en donde la llanta se somete a pruebas con rayos X, revisión de uniformidad de balance y resistencia, verificación de diseño, medidas y etiquetas. Bien sabemos que aquí, en cuanto a las marcas, pues tienen distintos controles de calidad. Ya sabemos que una llanta china no va a tener la misma calidad que una llanta Bridgestone, Firestone o Michelin. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una imagen de lo que viene siendo la composición. Y bueno, en el otro lado de la imagen tenemos lo que es el petróleo utilizado. La fabricación está compuesta principalmente por fibra de textil en un 12 a 15%, en acero de un 12 a un 15%, y el caucho, que es el material principalmente utilizado, está entre el 70 y el 75%. Y bueno, aquí tenemos el petróleo utilizado. En un camión son 100 litros, en un 4x4 45 litros, y en un turismo o de uso cotidiano tenemos 35 litros de petróleo que se utilizan para elaborar las llantas. La siguiente. Bueno, ahora tenemos tipos de llantas. Pues sabemos que al tener diferentes tipos de autos, pues también vamos a tener distintos requerimientos, y con esto las llantas pues se van a diseñar para satisfacer este tipo de necesidades. Pues las llantas se clasifican según su uso, estructura, desempeño y condiciones de manejo. Según el tipo de vehículo, de turismo, que son autos compactos y sedanes, carros muy comunes, las SUV o las camionetas de tipo familiar, camionetas de carga ligera y deportivos de alto rendimiento. Tenemos la clasificación según la construcción, radiales, que son las más usadas, que tienen una mejor estabilidad y menor desgaste. La diagonal o bias ply, usada en vehículos antiguos, agrícolas e industriales. También tenemos lo que son según el tipo de terreno, que son el highway terrain o para carretera, el all terrain, que es el todoterreno, la carretera mixta o off-road, el mud terrain, lodo y terrenos difíciles. Siguiente, por favor. Ahora, otra clasificación es según el clima de la estación, ya que, bueno, también influye mucho en la fabricación de llantas. Pues existen las llantas de verano, que tienen mejor frenado en pavimento seco o caliente. Las llantas de invierno, compuesto, que no se endurecen en frío. Llantas para todo el año que tienen un mejor balance general para climas mixtos. Según el desempeño, el run flat, que pueden ser para rodar desinfladas temporalmente. La baja resistencia al rodamiento, optimizadas para autos híbridos y eléctricos. Y silenciosas comfort, enfocadas en reducir ruido. Otra clasificación son las especiales, que son las llantas todo terreno extremo, llantas sin aire, airless tires, que es una nueva tecnología, llantas reforzadas para vehículos blindados. Un clic, por favor. Bueno, como vemos en la imagen, tenemos una llanta Pirelli de tipo Fórmula 1, y pues bien sabemos que en esta competencia se utilizan tres tipos de llantas, que son más suaves, unas más duras y unas para suelo mojado. Hablando de este tipo de llantas, se le tiene un mayor control de calidad, una mejor selección de materiales, un mejor diseño de llanta, pues principalmente porque se trata de una competencia pues muy reñida, muy de alto rendimiento. Entonces los materiales y el diseño pues deben de ser de la más alta gama. Y pues así lo vemos en la Fórmula 1. Un clic, por favor. Otro tipo de llanta que, bueno, la imagen que tenemos aquí es un tipo de llanta que corresponde a un Porsche GT3 RS, en donde también se le da un control de calidad alto, puesto que un Porsche pues es un vehículo de alta gama.
y pues se tiene que también cumplir con normas y controles de calidad muy altos. Esto principalmente porque así lo exigen las marcas. Otro clic, por favor. Bueno, por último tenemos una llanta que tipo todoterreno de la marca Cobra Copper y pues podemos ver un diseño más robusto donde se destacan los gajos principalmente para aguantar más la terracería. Y estas llantas normalmente vienen reforzadas con más capas de nylon y cinturones de acero, principalmente para cumplir con las necesidades de carga que requiera el usuario. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Hola, mi nombre es Yair y yo les voy a hablar acerca de las normas aplicadas para la producción de neumáticos. La siguiente. Vamos a hablar lo que es de la norma, la NOM 086 SFI del 2018 y 2020, en la cual abarca lo que es la mayor parte de lo que es la fabricación de las normas, pues es la norma oficial mexicana que establece las especificaciones de seguridad y los métodos de prueba para las llantas nuevas y construcción radiales que se comercializan en México. Esta norma aplica para llantas de vehículos con peso bruto de 450 y 4.500 kilogramos, o sea, 100 libras, así como las que exceden este peso. Y también conforme a los que son los símbolos de velocidades, como T, H, V, W, en la cual pues va una gama de rodamiento de 210 hasta 300 kilómetros sobre hora. Se divide en lo que serían varios puntos importantes, en los cuales el método de prueba, especificaciones de seguridad, etiquetado y las pruebas de velocidad. En los métodos de prueba, exige que las llantas radiales se sometan a pruebas dimensionales que resistan el talón de montaje, resistencia de la penetración y, y el comportamiento a velocidades altas y bajas presiones. Los métodos de prueba y seguridad garantizan el rendimiento y en ciertas operaciones como en las pruebas dimensionales, en la cual se verifica el ancho y la sección del diámetro total de la llanta, la resistencia del talón en el desmontaje del rin, las pruebas de resistencia de penetración en la cual se, se comprueban las resistencias de las llantas a rupturas, las pruebas de rendimiento, que se realizan pruebas de comportamiento de velocidad abajo, pruebas de comportamiento con carga, en la cual pues, se someten a cargas bajas y de presiones de inflado, y evaluación visual, en la cual está inflado sea simétrico. La siguiente. También esta norma abarca lo que son las especificaciones de seguridad. En las llantas radiales deben cumplir con las especificaciones de seguridad y métodos de prueba para vehículos con un peso bruto superior a 4.576 kilogramos, llantas diagonales que aplica para cualquier capacidad de carga, llantas de uso temporal, ya sean en construcciones radiales o diagonales, y comercialización para nuevas llantas tanto nacionales como importadas. En el etiquetado detalla la información que debe estar presentes en las llantas. Todas las llantas deben estar marcadas antes de su venta, incluyendo la identificación del país, origen, importación, en el caso de las llantas importadas. Estas no deben de ser ocultas, deben de ser visibles y cejas del RIN y deben verse ahí marcadas en las llantas. Las pruebas de velocidad para las llantas, estas incluyen la cual son sometidas a montajes de rin y se someten a cargas, se calientan rodando a la velocidad de 80 kilómetros durante 2 horas y luego se enfrían reajustando la presión de inflado con el fin de garantizar las velocidades mínimas y máximas
en las cuales estas pueden ser sometidas. La siguiente. También tenemos lo que es la PROI NOM 228 CFI de 2018, en la cual habla de las llantas renovadas. Dice que establece las especificaciones de seguridad y los métodos de prueba para las llantas renovadas, neumáticos recauchados que se comercializan en México. Esto incluye como llantas de construcción radial o diagonales para autos, camionetas, camiones ligeros y camiones. El objetivo es regular la seguridad de los productos para reducir los accidentes. Los requisitos de esta seguridad para lo que es renovación de llantas, indican los indicadores de desgaste. Estos deben tener una altura mínima de 1.6 milímetros de la banda de rodamiento. Adhesión de la banda de rodamiento debe ser un valor mínimo de adhesión de 16 kfg por centímetro cúbico. Y el ancho de la banda de rodamiento no debe de exceder al ancho de la corona, en el caso de las llantas originales, con su cierta tolerancia. En los procedimientos de certificación, los fabricantes deben solicitar permisos a las organizaciones de certificación del producto para realizar lo que serían el cumplimiento de las normas y la venta de las llantas renovadas. Igual tenemos la NOM 121, en la cual establece las especificaciones de seguridad y método de prueba para las cámaras de llantas neumáticas, tanto en los vehículos automotores y también bicicletas. Su punto clave incluye en el registro para garantizar que las cámaras no representen un riesgo en la seguridad. Habla pues ahora sí igual lo que serían de las cámaras y la calidad y los estándares de seguridad antes la comercialización en México. También la NOM 047 de 2014, en la cual habla de las emisiones ambientales. Es importante ya que en México pues varios neumáticos estos son tirados o no cumplen los estándares ambientales, así como lo que sería en límites de contaminación del vehículo, en la cual pues uno se pregunta es en qué tiene que ver en los neumáticos. Bueno, pues los neumáticos garantizan que haya una excelente tracción y fricción entre el asalto y las ruedas para que el vehículo pueda avanzar, y esto hace que también a la vez disminuzca las emisiones ambientales. Por eso también es importante. La siguiente. En las normas internacionales tenemos la ISO de 1001, que es igual parecida a lo que es la 6, en la cual este es un estándar internacional en el sistema de gestión de calidad que aplica en la industria de neumáticos para asegurar la calidad y procesos de manufactura para la eficiencia y la satisfacción del cliente. Las empresas de neumáticos obtienen esta certificación para garantizar sus operaciones y desde el diseño del desarrollo de producción y la comercialización. Este abarca también lo que son puntos importantes, en la cual es la estandarización de los procesos, en la cual abarca lo que es la garantización de todas las etapas de producción, del control y la comercialización de los neumáticos. El enfoque del cliente se centra en cumplir y superar las expectativas del cliente, lo que es crucial para el mercado global y sea competitivo, la mejora continua, la mayor eficiencia y la competitividad. También mejora la calidad y permite demostrar el compromiso de la empresa con la excelencia y los demás países a los cuales será vendido. Tenemos también la ISO TC31 en el comité técnico, que se encarga de estandarizar y clasificar las dimensiones y características de los neumáticos, llantas y válvulas.
Por lo tanto, las normativas se centran en temas como la estandarización, la relación de carga, inflado, velocidad de los neumáticos, las dimensiones, el rendimiento y las especificaciones de los neumáticos para los vehículos. Y también la SER 117, que es el reglamento de la ESE, es una normativa de la Comisión Económica Europea Nacional de las Naciones Unidas que establece los requisitos de homologación para los neumáticos que emiten al rodar. Barca en clases como C1, C2 y C3 regula las emisiones de ruido de la rodadura. Al momento de que nuestro neumático va rodando, emite lo que es un cierto sonido, y esto, igual como en clases de ambientales, hemos visto que el ruido es un contaminante, por lo cual pues clasificarlos dependiendo del ruido que hacen es importante para lo que es la regulación de emisiones de ruido. La siguiente. También tenemos la ISO 10191, en la cual especifica los métodos de ensayo en los laboratorios para verificar las capacidades de los neumáticos y vehículos de pasajeros. Incluye las pruebas de evaluación de resistencia de neumáticos en áreas como la banda de rodadura, la resistencia de presiones del talón, la resistencia de condiciones de carga y velocidad, y el rendimiento a alta velocidad, todo ello a condiciones controladas. Y también la ISO 45101, en la cual es una norma internacional que establece los requisitos para el sistema de gestión de la seguridad de los trabajadores. Su objetivo es proporcionar un marco para que las organizaciones y gestiones de riesgo y manejar los riesgos en la manera de fabricación de los vehículos para prevenir lesiones y enfermedades laborales a los empleados y visitantes que visiten a estas industrias de fabricación de neumáticos. La siguiente. Ahora, para hablar acerca de los precios y marcas y diferenciar en los precios. Siguiente. Para comenzar, quisiera hacer una introducción acerca de lo que es la evolución de los precios, porque es algo interesante, pues a lo visto, igual como en la cuestión de los alimentos, todo esto, la evolución de los precios ha ido variando, igual como se han encontrado nuevas técnicas y tecnologías. Al principios del siglo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los primeros neumáticos, especialmente los neumáticos de aire, eran muy caros, de artículos lujosos, pues estos provenían principalmente en esa época del látex que se extraía de los árboles para fabricar lo que es el caucho, por lo cual eran muy caros. Ya después se empezó con la comercialización del petróleo, pues en la época del siglo XX, la producción de masa de automóviles era muchísimo más grande, por lo cual pues hizo la búsqueda de nuevos métodos en esto, lo que es el petróleo, y los neumáticos bajaron su precio. Y finales del siglo XX, se aumentó constante el precio de los neumáticos, pues hubo una escasez en la cual fue la cuestión del petróleo. Y hoy en la actualidad los neumáticos varían varían constantemente dependiendo, pues ahora sí, en el país en que te encuentres y la locación. Hoy actualmente aproximadamente los neumáticos están en $50, lo que sería alrededor de 900 pesos mexicanos,
y puede costar hasta $1,000, que serían unos 18,000, 20,000 pesos mexicanos. Solo un solo neumático. Y por el juego ya estaríamos hablando como alrededor de 8,000 pesos hasta 25,000 pesos. La siguiente. Ahora, para la comparación de los precios, tenemos aquí lo que es un, un neumático para un radial 5, en la cual para condiciones de lluvia, en la cual se muestran aquí los modelos principales que puede encontrar, que es el Prince 4 más de la marca Michelin, el Premium Control 7 de Continental, Cinturón P7 de Perry, el Turasan de TC5, el Benzu, Evo 3 y Efficient. Igual, estos precios también varían, pues igual dependiendo en las tiendas comerciales en las cuales estas son vendidas. En Amazon vemos que los precios son casi todos regulares, a excepción de los Benzus S21, que son de los más caros en la cuestión de la comercialización de los neumáticos para lluvia. En Liverpool igual estos mantienen un precio considerablemente promedio. En el Walmart es una cadena, o Grupo Walmart es una cadena en la cual pues últimamente ha agarrado mucho significado, en la cual es en los productos automotrices, y esto también abarca en las neumáticos, lo cual sea en la cual contengan los precios más bajos en la cuestión para un neumático de radial 17, pues también estos también varían dependiendo para qué sean, si son para vehículos normalizados o para vehículos de alta gama o deportivos. Y en Mercado Libre igual están en un porcentaje o precio intermedio, siendo en algunos casos más baratos, como en las marcas de Cinturon Pay, en la cual tengan una cierta convenio, y también dependiendo de las ofertas y demandas en las cuales no dispongan en el mercado. Pero así están ahorita actualmente los precios. Y eso sería todo. Muchas gracias.